Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día les voy a mostrar algo que puede serles interesante. Les voy a mostrar un generador de 10 kilovatios. 10 kilovatios como dice la palabra, real. Es un generador que me lo han traído para reparar y les voy a mostrar cómo está dentro, cómo funciona, dónde están los grupos de imanes y por qué está construido de esta forma. Ahora se los muestro. Empezamos por el estator, la parte estática. En este momento lo podemos ver acá, que tiene 4 campos que hacen el efecto de electroimanes. En este caso está bastante sucio, porque yo lo único que hice es desarmarla para que ustedes vean cómo está construido. Acá van los carbones, que es un deslizador para tomar la energía. Lo que yo le quería explicar es cómo están hechos los generadores. Este es un generador marca Villa, bastante antiguo, tendrá unos 40 años o un poco más, pero básicamente son como funcionan todos los generadores. Acá si vemos, no sé si está lejos la cámara, quiero que vean bien las masas polares, que son estos hierros que están acá adentro, están bobinados por fuera. En este caso están quemados, ahí se nota el color del alambre, que es un color negruzco, debido a que ha sido sobrecalentado y quemado. El funcionamiento en sí es de la siguiente forma. Tiene 4 masas polares, de las cuales están bobinadas con varias vueltas de alambre, en este caso es de 2 milímetros, para formar un campo magnético como si fueran imanes. En la actualidad se utiliza mucho el imán. En este caso de generador está hecho con electroimanes, campos, le decimos campo porque es un campo magnético, lo que genera sobre el hierro, sobre las masas de hierro. Acá este campo está bobinado de tal forma que de norte, el siguiente sur, el siguiente vuelve a ser norte y el siguiente sur. En este caso se dice que tiene 4 polos, porque hay 4 campos. Si lo vemos de otro punto de vista, podríamos decir que tiene 4 imanes gigantes. En este caso son electroimanes. Bueno, lo fundamental es que acá adentro hay un campo magnético fijo, porque en este caso el estator está fijo. Pero el flujo magnético tiende a ir de norte a sur y hace esta forma. De norte al sur, del sur al norte y del norte al sur, va haciendo esta forma, así, así, así y así. Un campo magnético fijo, como les dije. Lleva corriente continua en este lugar, a pesar de que es un alternador, porque lo único que se quiere hacer con esto es alimentar los electroimanes del campo para tener 4 polos fijos. Ahora vamos a ir al rotor, pero antes les voy a mostrar la placa donde tiene las características el generador o alternador. Vamos a mostrar bien la placa. La marca es Villa. El alternador dice 10 kVA, 10 kilowatts. Corriente alterna es de 220, 380 y abajo CC, corriente continua, 32 volts. ¿Por qué? Porque genera en forma alternada 220, genera también 380, depende cómo lo conectemos, ya le voy a explicar. Y de otra salida que tiene aparte, genera 32 volts de corriente continua, 15 amperes de potencia. Esta es la carcasa, como ya le expliqué, son los campos fijos. Y este aparato que ustedes ven, van los carbones, van en esta posición. Y ahora le voy a explicar el rotor, cómo está construido. Esto es muy interesante, por eso quise mostrárselo. Acá ven una bobina, que es la que gira dentro del estator. Tiene una ranura acá porque está dividida, son 2 bobinas en el mismo núcleo. Acá hay 3 anillos, 4 anillos. Si ustedes los ven, cada uno de los anillos es una fase, porque es trifásico. Fase 1, fase 2, fase 3. Y el cuarto anillo es el anillo neutro. Después acá hay otra
un colector más conocido, como lo conocemos todos, con varias delgas. En este caso está muy sucio porque no ha estado funcionando, que de acá salen los 32 volts. Quiere decir que hay dos bobinas. Desde la ranura para acá hay una bobina con este colector y forman los 34 volts de corriente continua, rozando en el portacarbones que corresponda. Esta bobina es fundamental porque gira dentro del campo magnético formado por esos electroimanes gigantes y toman los dos inducidos o rotores que giran al mismo tiempo. El campo magnético toma el primer motor, que sería hasta la ranura, para producir corriente continua, y el segundo motor, hay tres bobinadas que van a estos anillos. Cada bobina del alternador están unidas en estrellas, se llaman. Tienen un punto común, que es el punto neutro, y cada una de las bobinas que están puestas a 120 grados terminan en estos anillos, que son los recolectores que salen a través de los carbones. En este momento, a ver si lo puedo traer más acá. Acá están los carbones y va metido, a ver si se puede ver, va metido acá adentro y toma, aunque gire, toma siempre por estos deslizadores o conductores lisos cada una de las fases en el caso del alternador. Y es alternada la electricidad porque acá no hay conmutación, en esta parte no hay ninguna conmutación. Entonces la bobina que va pasando por el norte, después pasa por el sur, después otra vez por el norte, después otra vez por el sur. Al hacer ese paso la bobina va produciendo una vez un ciclo positivo y un ciclo negativo. Este es el alternador básico que se usaba siempre, incluso hasta los generadores para las potencias más grandes tienen casi el mismo sistema. La característica de este es que en la misma bobina está puesto la parte de corriente continua, que es la que induce a los electroimanes, que es al principio, el neutro, y en el otro extremo están las tres bobinas bobinadas. Y vamos a ir a un tablero, que es este que está acá, y tenemos 3 amperímetros. Cada uno de los anillos, esos que les mostré, sale la tensión por una línea de esta, el otro anillo acá, el otro anillo acá, y el neutro está unido al medio. Son 3 bobinas unidas en un punto. El punto común se llama punto neutro. En cada una de las fases sale 380 volts, pero si tomamos una fase y neutro, salen 220 volts. En definitiva, hay 3 fases de 220 volts. Si lo conectamos en estrella, que se llama, uniendo un punto central y sacando las otras 3 fases. Si en vez de tomar la corriente del punto central, nosotros tomamos una fase con respecto a la otra y esta con respecto a la otra, sacamos los 380 volts. Por ese motivo, este generador, volvamos a la bobina acá, es un generador de 380. Dijimos, el anillo este es el neutro, en cada una de las fases hay 220 volts con el neutro, y si usamos fase y fase, da 380 volts. Le quise mostrar este generador, que tengo que repararlo, le hay que hacerle la bobina de los campos que están quemados, pero me pareció interesante que vieran cómo es la construcción de un generador, porque hay muchos videos donde ponen un parlante con unos alambres, 2 electroimanes o 2 imanes de parlante o de microondas, con un hierro ponen 2 imanes, una cosa que no tiene ningún sentido. Acá la energía se genera porque el alambre del bobinado se mueve dentro de un campo magnético potente. Si no, olvídense, no hay generación de energía. Y es más, yo les mostré que es 10 kilowatts y tiene que ser movido por un motor por lo menos de 15 HP, porque es imposible mover. Los 10 kilowatts se ponen muy pesados cuando está produciendo
la potencia real de este alternador. No sé si les va a gustar o no, simplemente les quise mostrar cómo es un alternador, porque hay muchos videos donde ponen un pedazo de hierro con un imán arriba, un pedazo de parlante y no tiene ningún sentido. No se olviden que para generar electricidad lo que está totalmente determinado es el movimiento de un conductor sobre un campo magnético. En este caso el campo magnético ustedes lo vieron y el conductor que se mueve es el rotor. Podría ser al revés, que esté quieto el estator, que es el parte de la bobina, y se muevan los imanes. Cualquiera de los dos sistemas funciona, pero tiene que haber una interrelación entre el movimiento del alambre o de las bobinas, mientras más vuelta tiene, más tensión produce, y el campo magnético, que en este caso es fijo. Le hago toda esta explicación porque teníamos la oportunidad de ver un generador como este, y la otra oportunidad es explicarle que no se traguen cualquier video los principios empíricos y básicos del electromagnetismo es ese. Un conductor se mueve dentro de un campo magnético y produce corriente. Y a la inversa, si nosotros le ponemos corriente al conductor dentro de un campo magnético, se transforma en un motor. Ya les dije que se habla de máquinas eléctricas porque el mismo generador puede funcionar como motor. Aunque ustedes crean que no, si le ponemos corriente trifásica y le unimos los cables de la bobina, se transforma en un motor. Este alternador lo tengo que cambiarle la bobina en los campos. Ustedes vieron que estaba quemado los alambres. Cuando lo termine, si hay posibilidad, vamos a hacer otro video haciéndolo andar. Lo voy a hacer girar, a lo mejor no con el motor original. Este usa un motor de 15 HP diésel, pero a lo mejor lo muevo con un motor eléctrico para probarlo y hacemos otro video para que veamos en definitiva cómo es un alternador. Bueno, es importante también, si les interesa, déjenme en el comentario las preguntas que podrían hacerme de esto para el próximo video. Como siempre, suscríbanse, denle like y sigamos que está ok todo.